Bueno, bienvenidos a todos. Gracias Hernán y Karina Rita por la presentación. Me sumé a una propuesta de mi compañera de La Mano en la Sed, Mirta Córdoba, que tuvo la feliz idea de convocarnos para hablar de Clarice Lispector y de Vincent van Gogh. Yo al principio no podía como conectar a estos dos artistas y por eso la primera pregunta de este conservatorio va a ser de ese punto. ¿Cómo, a partir de qué búsqueda, de qué causalidad, intención, empezaste a tejer esta relación entre Clarice Lispector y Vincent van Gogh? Para que nos cuentes un poco, Mirta. Bueno, me presento, soy Mirta Córdoba, soy artista plástica y también incursiono en la escritura y integro el grupo La Mano en la Sed últimamente. Bueno, principalmente la conexión viene por sus obras únicas. A Clarice no se la puede encasillar en ningún estilo literario. Tiene una escritura sin adorno, tensa, cargada de magia, con un grito en el desarraigo, el misterio y la orfandad. A Vincent tampoco se lo podía incluir en los impresionistas, ¿no? Se lo llamó entonces post-impresionista, junto con Paul Cézanne, Matisse y Gauguin. Él también con una imagen y con una pincelada que parece estar en constante movimiento, ¿no es cierto? Y en los escenarios que ambos eligen, ellos nos muestran sus tramas al lector, espectador, nos muestran un mundo arriesgado, así tempestuoso, por momentos de sombra, nos muestran su Mirta, disculpa, te voy a tener que pedir que frenes un cachito. Sí, porque no se está escuchando bien. Mirta, corazón, se escucha muy cortado. Probablemente de ahí se cortó internet de Mirta. A ver ahí, probemos ahora. Y no sin la cámara. Mirta, ¿me escuchás? Bueno, fíjate de empezar de nuevo la última parte porque no pudimos escucharte. Se cortaba. De la influencia de sus entornos familiares, de ahí. Me voy. La influencia de su entorno, su religiosidad, sus tradiciones religiosas. Ajá, entonces vos encontraste estos conectores de alguna manera entre la vida de Vincent y la de Clarice, la vida, la obra, y de alguna manera, como lo estuvimos conversando, la pasión como un camino, ¿no? Que se inscribe no solamente en la obra, sino también como un camino que se inscribe en los cuerpos de ambos. Estuvimos hablando bastante de un primer punto de partida, que era ese reportaje que nos donó Néstor, ese reportaje de la revista Crisis,
Rescate Emotivo, julio de 1976, donde María Esther Gilio de alguna manera aborda un concepto que tiene que ver con la incumbida, un concepto que le da cuerpo un poco a cómo Clarice concibe, ¿no? en varios de sus relatos. ¿Podés contarnos un poco qué vendría a ser ese término incumbida para Clarice Lispector? Sí, me escuchan, ¿no es cierto? Sí, yo te escucho. Sí, la periodista, yo traje, bueno, no sé, bueno, la periodista ganó, yo tomé una partecita que me pareció la más interesante. Ella dice, usted está muy ajena al mundo que la rodea, ¿o no? Usted se mira fijamente, no me ve, más bien está asomada sobre sí misma. Entonces, Clarice le responde con mucha firmeza, ¿no? Puede ser, pero no estoy ajena al mundo que me rodea. Llévese este libro. A él va a encontrar esa respuesta y otras. Soy una persona muy ocupada, cuido del mundo. Lúcidamente apenas hablo de las miles de cosas y personas de quienes cuido. Pero no se trata de un empleo, pues dinero no gano con eso. Quedo apenas sabiendo cómo es el mundo. Y luego, es que yo nací así, incumbida, y soy responsable por todo lo que existe, incluso por las guerras, por los crímenes, de leso cuerpo y de lesa alma. Incluso soy responsable por el Dios, que está en constante y cósmica evolución para mejor. Y encuentro en el libro La clandestina, un texto, un cuento que dice en este texto, en esta escritura. Entonces tuve un sentimiento del que nunca oí hablar, del texto de Felicidad Clandestina. Perdonar a Dios. Entonces tuve un sentimiento del que nunca oí hablar. Por puro cariño me sentí la madre de Dios, que era la tierra, el mundo. Por puro cariño y sin ninguna prepotencia o gloria, sin la menor sensación de superioridad o igualdad, yo era, por puro cariño, la madre de lo que existe. También supe que si todo eso fuese lo que yo sentía, y no un posible equívoco de sentimiento, Dios se dejaría querer sin ningún orgullo y ninguna mezquindad, y sin ningún compromiso conmigo. La intimidad con que yo le daba cariño sería aceptada por él. Era un sentimiento nuevo para mí, pero muy verdadero, y si jamás lo tuve antes es porque no había podido ser. Sé que se ama lo que es de Dios, con amor grave, amor solemne, respeto, miedo y reverencia. Pero nunca me habían hablado de cariño maternal por él. Y así como mi cariño por un hijo no lo disminuye y hasta lo aumenta, así, ser madre del mundo era mi amor únicamente libre. Leí un fragmento de Perdonar a Dios, que es parte del libro Felicidad Clandestina de Clarice Lispector. Sí. Tremenda presunción, ¿no? Tremenda, la madre de Dios, ¡wow! Presunción de ponerse
por sobre todas las cosas y ponerse sobre Dios. Y que éste, a su vez, aceptaría esa postura, ¿no? Pero ¿cómo lo puede sostener? Bueno, ella lo justifica y lo sustenta porque es un sentimiento, con la base que es un sentimiento, que nunca antes visto ni señalado. Así como si ese cariño maternal la eximiera de toda soberbia. Y como ella había sufrido una pérdida muy grande, que es la pérdida de su así como peldaño de sentimiento y transforma ese sector, ¿no? Entonces, como una forma de resiliencia, ella toma ese lugar, ¿no? Y lo lleva, pero más allá de su entorno familiar, lo lleva al mundo, lo lleva a cuidar al mundo. Entonces, ella, todo lo que dice, todo lo que siente y la ficción conciertan ahí, entonces ella es la incumbida, ¿no? Bien. Y respecto a Vincent, en relación nosotros habíamos usado un término que en su devenir de vida nos había parecido bastante envolvente respecto a su figura. Habíamos probado esto del término el rechazado, por las circunstancias en que llega al mundo después de un hermano muerto. La madre le pone el mismo nombre que a ese hermano que había fallecido, y de alguna manera desde ese arranque, de ese natalicio, todas las circunstancias de él en el seno de una familia calvinista y de todo lo que supone estar reemplazando de alguna manera, por lo menos en el imaginario de su madre, a un anterior hermano fallecido, y el devenir de Vincent en su padecimiento, ¿no? Esto que habíamos encontrado de que son dos cuerpos de pasión, tanto el cuerpo de Clarice como el cuerpo de Vincent, no solo pasión en sus obras, sino también pasión puesta en el cuerpo, como un cuerpo de sacrificio. Claro, porque ella pierde su mamá a los 10 años. Sí, además, con una circunstancia anterior a ese fallecimiento que no es menor. Si querés contar un poquitito de la biografía, digamos, de en qué circunstancias nace Clarice Lispector y qué le pasó a su madre, bueno, a la familia en general y a su madre en particular, para que esta tragedia, digamos, este final haya sucedido. Ella nace en Ucrania. Ella nace en Ucrania, sí, pero tras la revolución bolchevique, su familia es judía y son perseguidos. La casa de los Lispector fue invadida y fue arrasada prácticamente, su abuelo asesinado y su madre fue violada por los soldados rusos. Que allí ella contrae sífilis. Dios mío. Ya tenía 2 hijas anterior. Entonces, huyen era que si tenía otra, se podría salvar su mamá, ¿no es cierto? Entonces ella nace con la esperanza
esa esperanza de la madre, lo cual no se cumple porque su mamá muere cuando ella tiene 10 años, ¿no? Entonces ella es huérfana, ¿no? Se crece con esa orfandad. Y respecto a Vincent, él nace en el seno de una familia protestante. Su papá era pastor calvinista. Su hermano, él tuvo un hermano que falleció un año antes, entonces su mamá le pone el nombre de su hermano muerto. Y él nace con toda esa carga, ¿no? Entonces, acentuado por el afecto de su madre, que seguramente estaba puesto en el hijo que había muerto, ¿no? Si no, le hubiera puesto otro nombre, ¿sí? Entonces, sí, como un sustituto de un hijo muerto al que se lo bautiza con el mismo nombre. Ya eso es una carga tremenda, digamos. Bien. Voy a leer una de las tantas cartas entre la correspondencia de Vincent van Gogh y su hermano Theo, hermano que lo amparó, que lo ayudó muchísimo económicamente y anímicamente para que Vincent pudiera plasmar su obra y seguir pintando pese a las tremendas condiciones que fue padeciendo en su vida. Y la carta dice así: el mundo, un boceto estropeado. Lo que siempre apremia es dibujar, hágase directamente con pincel o de otro modo, por ejemplo, con pluma. Nunca se hace bastante. Busco ahora exagerar lo esencial, dejando adrede impreso lo trivial. Creo cada vez más que no hay que juzgar a Dios por este mundo nuestro, porque es un estudio que le salió mal. ¿Qué quieres? En los estudios fracasados, cuando uno quiere mucho al artista, no encuentra tanto que criticar. Uno se calla, pero tiene derecho de pedir algo mejor. Necesitaríamos, sin embargo, ver otras obras de la misma mano. Este mundo ha sido evidentemente con mucha prisa, hecho con mucha prisa, en uno de esos malos momentos en que el autor ya no sabía lo que hacía o había perdido la cabeza. Lo que la leyenda nos cuenta de Dios es que a pesar de todo, puso muchísimo empeño en este boceto que hizo del mundo. Me inclino a creer que la leyenda dice la verdad, pero el boceto, en tal caso, está estropeado de diversas maneras. Solo los maestros se equivocan así. Quizás sea ese el mejor consuelo, ya que en este caso se puede esperar que tomará su revancha con la misma mano creadora. Entonces esta vida tan criticada no debemos tomarla por lo que es y nos quedará la esperanza de ver algo mejor en otra vida. Vincent escribió 800 cartas, 650 fueron para su hermano Theo, al cual él recibía la correspondencia a medida que él que le mandaba sus pinturas, ¿no? Su hermano tenía una galería de arte y de alguna manera lo bancaba, digamos, ¿no? Él le daba un dinero para que subsistiera. Así que él también pinta 900 cuadros y también dibuja 1600 bocetos, dibujos. O sea que su producción de 10 años, de escasos 10 años, es extensísima, ¿no? Y él fue criado así en un ambiente religioso y refinado, y sabía 4 idiomas, ¿no? Y también intentó entrar en el seminario
lo cual su padre no lo admitió, no lo admitieron, mejor dicho, por no rendir el examen de latín, porque él argumentaba que los pobres no les haría falta. De todas maneras, fue enviado a predicar a las minas de carbón de Morinach en Bélgica. Si podés poner los dibujos de las minas de carbón, Rodolfo. Sí, ahí está. Ahí lo vemos. Bueno, Qué hermoso. él, criado en Holanda, aparentemente, o sea, parecía que hubiera estado en la luna, ¿no? Porque por las grandes nubes negras que había, que provenían de las escombreras y de los hollín de las chimeneas. Claro. Imagínense cómo habrá sido las noches en ese lugar. A él lo envían a predicar ahí y está 22 meses, comparte lo que él tiene, ayuda a las personas y él hace 250 o 240 dibujos allí, ¿no? Con carbón. Esta es una parte casi oscura de él, digamos, sus primeros así, trabajos, o sea, se conoce poco porque se lo conoce más por las pinturas luminosas que él tiene. Y bueno, en ese lugar él escribe que alrededor de las minas están las viviendas miserables de los mineros, con algunos árboles muertos y completamente ahumados, hileras de montañas de carbón inutilizables. Y describe un poco cómo eran los personajes, ¿no? Eran personas envejecidas, demacradas, fatigadas, ¿no? Por la vida que llevaban. De allí se deshacían cientos de mineros. Algunos se morían quemados, otros aplastados, y algunos hubo una explosión muy grande que tardaron 5 días en rescatar a los mineros. Y él también aboga por su salario, y algunos historiadores dicen que él se mete en una huelga que ellos hicieron, ¿no? De ese lugar, este es un bar donde él dice que las personas, que los hombres iban a comer pan y a tomar cerveza, ¿no? Y también cuenta la historia que él dormía en una cama, ¿no? Pero resulta que había una señora que estaba muy enferma y él le da su cama y duerme en el suelo. De ese lugar es rescatado por su hermano Teo. Sí, también por eso había bajado en las minas, ¿no? Había bajado en las minas y lo describía a los mineros que trabajaban con una luz muy pequeña, ¿no? Con una lámpara muy pequeña, y parecían, estaban tan negros que parecía un desollinador. sí. ¿No? Persona. Tremendo. O sea, fue el primer contacto así con el dolor ajeno que él tuvo. Claro, por eso de alguna manera las imágenes de esa primera etapa de Vincent muestran la oscuridad, ¿no? Los comedores de papas o de patatas, es un cuadro tremendamente lúgubre, ahí lo estamos viendo, gracias Rodo, y hasta grotesco, diría yo, ¿no? Bueno, vos, Mirta, sos más entendida porque sos pintora, pero es tremendamente lúgubre, los rostros son como caricaturescos, ¿no?
él realiza, para este trabajo, él realiza 50 bocetos de los rostros, ¿sí? Porque un dato interesante, él decía que los agricultores tenían que ser pintados sin adornos, como eran, en bruto, ¿no? Sí. Y es una pintura así como acentúa un dramatismo como en la época del barroco. Él la hace después de haber estado en esa época terrible en las minas de Borinal. Hay otro pintor, Émile Bernard, que él escribe de esa pintura cuando la ve, dice: me quedé desconcertado en esta confusión por la comida de los pobres en una barraca inquietante, bajo una mísera luz, grandioso en su fealdad. ¿Sí? Bueno, este cuadro no tuvo repercusión, como casi ninguno de ellos. No. De hecho, vendió un solo cuadro en su vida. De hecho, vendió un solo cuadro en su vida, que es La Viña Roja, que es un cuadro que expuso su hermano Teo en la galería que tenía, y fue pagado por lo que hoy sería, no sé, un equivalente a 1.000 pesos. Y pensar que ahora las obras de él, bueno, valen millones, bueno, toda esta cuestión de la pasión y la miseria, ¿no? Cuando estabas hablando de lo seco de la pintura de Van Gogh, me acordé también de un reportaje, uno de los últimos reportajes antes de su muerte, en 1976, que se le hace a Clarice Lispector, y de alguna manera donde ella también habla de la mirada seca, de la mirada sin adornos hacia sus personajes, ¿no? Como liberándolo de esa cuestión ornamental o superficial, como que su voz va directamente, así como la pincelada de Van Gogh también va directamente. Nora, se cortó tu audio. Bueno, me llamó no sé qué persona, pero seguimos. Mirta, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? A vos sí, a mí no sé. Sí, yo te escucho. Esa es la voz de Juli, ¿no? Se escucha bien, pero no se ve la imagen de Mirta. Sí. Bueno, mientras encontramos la imagen de Mirta, voy a leer un texto de Clarice Lispector que dice así: es allí donde voy, más allá de la oreja existe un sonido, la extremidad de la mirada un aspecto, las puntas de los dedos un objeto, es allí donde voy. La punta del lápiz un trazo, donde expira un pensamiento hay una idea, en el último suspiro de alegría, otra alegría.
En la punta de la espada la magia, es allí a donde voy. En la punta del pie el salto, parece la historia de alguien que fue y no volvió. Es allí a donde voy. O no voy, voy, sí, y vuelo para ver cómo están las cosas. Si continúan mágicas, realidad, te espero. Es allí a donde voy. En la punta de la palabra está la palabra. Quiero usar la palabra tertulia y no sé dónde ni cuándo. Al lado de la tertulia está la familia. Al lado de la familia estoy yo. Al lado de mí estoy yo. Es hacia mí a donde voy. Y de mí salgo para ver. ¿Ver qué? Ver lo que existe. Después de muerta es hacia la realidad donde voy. Mientras tanto, lo que hay es un sueño fatídico, pero después todo es real y el alma libre busca un canto para acomodarse. Soy un yo que anuncia. No sé de qué estoy hablando de nada. Yo soy nada. Después de muerta me agrandaré y me esparciré y alguien dirá con amor mi nombre. Es hacia mi pobre nombre a donde voy. De allá vuelvo para llamar al nombre del ser amado y de los hijos. Ellos me responderán. Al fin tendré una respuesta. ¿Qué respuesta? La del amor. Amor, os amo tanto. Yo amo al amor. El amor es rojo, los celos son verdes, mis ojos son verdes, pero son verdes tan oscuros que en la fotografía salen negros. Mi secreto es tener los ojos verdes y que nadie lo sepa. En la extremidad de mí estoy yo, implorante, yo, la que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamenta. Pero la que canta, la que dice palabras al viento, ¿qué importan los vientos? Traen de nuevo y yo los poseo, yo al lado del viento, la colina de los vientos aullantes me llaman, voy, bruja que soy, y me transmuto, oh cachorro. ¿Dónde está tu alma? ¿Está cerca de tu cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo y muero lentamente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor, y cerca del amor estamos nosotros. Héctor también pintaba. ¿Me escuchan? Ay, sí, esa es la edición, la nueva edición en conmemoración del aniversario de los 100 años del natalicio, cuyas portadas de los libros de Clarice están tomando pequeñas imágenes de tus cuadros. Contanos un poco de eso, Mirta, por favor. Sí, estos son fragmentos de sus pinturas. Fíjate, tuvieron una buena idea de poner fragmentos de sus pinturas, ¿no? Rodolfo, poner las pinturas de ella. Para mí fue una sorpresa, ¿no? Encontrarme con sus pinturas. Y ella habla, tengo 2 textos de ella que habla de su pintura, así que preferiría Ay, se corta.
hable ella. Ella dice así: lo que me relaja curiosamente es la pintura, la opinión. Cuadros a nadie. Es relajante, a la vez emocionante. Moverse con colores y formas. Sin compromiso del proceso creativo y el texto debe, y más adelante dice: quiero escribir la mancha roja de sangre. Quiero escribir la mancha roja de sangre con gotas y coágulos que gotean de adentro hacia adentro. Quiero escribir amarillo, dorado. Rayos de translucidez. No me entienden un poco. Arrojo yo, por falso respeto humano, no cedí. Pero aquí está mi grito, desgarrado, desgarrando las entrañas profundas, desde donde resuena la ambición. Quiero abrazar al mundo con el terremoto causado por el grito. El clímax de mi vida será la muerte. Impresionante la pintura. Ella también en un reportaje que a ella le hacen, no se consideraba, ella decía que se consideraba amateur, que no se consideraba profesional, porque el profesional escribía todos los días, ¿no? Y que tampoco le gustaba la fama, porque decía que la fama hacía muy mal a los escritores. Sí, un poco ella centra su trabajo en la espontaneidad, ¿no? Ella dice que, bueno, que escribir para ella es como un acto de fe y esto que vos decías, no hacerlo de manera profesional como para que sea el sustento de su vida. De todos modos, también incursionó en el periodismo. Ella una vez, se casa muy jovencita con un diplomático brasilero que estaba en una muy buena posición diplomática, económica y política, que bueno, la lleva en sus viajes por el mundo, vive en Francia, en Berna, luego varios años se radica en Estados Unidos, y cuando ella se separa y vuelve a Río de Janeiro, vuelve a retomar esa primera incursión que había tenido en el Journal de Río de Janeiro, y escribe una columna que era muy popular porque ella le habla a las mujeres, ¿no? Era como un poco consejera de dar consejos sobre la maternizar, sobre el amor materno, sobre la belleza de la mujer. Hay algo, a ella se la ha tratado como la primera fémina, la primera mujer que se atreve a abrir la puerta en la literatura brasilera, ¿no? y que marca un puntapié inicial muy grande y un estilo enorme. Se puede hablar de una literatura antes de Clarice y después de Clarice. Sin embargo, bueno, en ese entonces no se usaba, no estaba, digamos, la palabra feminista como la tenemos a la mano y la usamos hoy en día, pero ella sí habla mucho de la femineidad.
y es una mujer muy hermosa, con una hermosura muy especial. También su rostro es un rostro muy especial, que es un rostro que ha sido muy dibujado. Portinari le hace un retrato bellísimo. Ella tiene un rostro muy particular, muy gatuno, muy felinesco, dicen, con esos ojos rasgados, esos pómulos enormes y altos. Y es una mujer que da cuenta en su corporeidad, da cuenta también de la belleza, ¿no? Bien. Yo quisiera preguntar si alguno de nuestros invitados tiene algún texto, quiere decir algo. Vamos a hacer una pausa nosotros, Nora, ¿qué te parece? Sí, dejemos entrar a las voces de otros, de otros y de otras. No se agolpen, por favor. Ahí lo veo a Hernán con ganas de decir algo. A ver, Hernán, ¿qué tienes para decir? O Mariel, no sé. No, yo no estoy de escucha, gracias que pude entrar. Estoy como feliz con eso y todo muy impresionante, me está encantando. Yo les quiero contar, les quiero mostrar bueno, ya que puedo hablar, un libro que compré en Brasil, que me gusta mucho. Creo que es uno de los libros más famosos, La Hora de la Estrella, se llama, ¿no? Porque en este libro tiene una edición especial, es Rocco, la editora de ella, ¿no? Y además de la historia, ¿no? De Macabea, todo, se hace un análisis, cuentan un poco, anécdota. Y lo que más me gustó fue que en el libro tienen las anotaciones de ella, cómo hizo el libro, ¿no? Mira. La caótica de la escritura, ¿no? ¿Ves cómo? Rodolfo, si dejas de compartir pantalla se ve mejor Bueno. la imagen de lo que estás mostrando. Ahí les corto. Claro. Mirá. Ahí está. ¿Ves la letra que tenía? Vos ves ahí, por ejemplo, en algunas se ven, además de lo que está escribiendo, se ven cosas del día a día, ¿no? Comprar cosas para el perro, Y agora. Apuntes de la cotidianidad. Sí. Muy lindo, la verdad. Qué bueno. Porque ella tuvo un problema con la mano, ¿no? Sí, tremendo. Ella tuvo un accidente, se quedó dormida con un cigarro en la mano. Ella tomaba narcóticos para incitarla al sueño y bueno, era muy fumadora y antes de terminar su último cigarrillo de la noche se queda dormida, inconsciente, y al despertarse se ve rodeada de fuego y lo primero que hace, por instinto, es ir a salvar sus libros y al querer recuperarlos pone la mano derecha directamente en contacto con el fuego. Eso le deja unas secuelas tremendas. Sus biógrafos cuentan que estuvo 5 meses internada y que los médicos, bueno, estuvieron a punto de amputarle la mano derecha, lo que implica eso para un escritor, para todos, pero bueno, en su caso para un escritor. Y que de ahí en más, nunca más escribe, digamos, o escribe, ella escribe con la máquina de escribir, ¿no? El gran sustituto de su mano derecha fue la máquina de escribir, que la portaba siempre consigo en su regazo. Mira. Muy lindo ese libro, Rodo. Sí, bárbaro, sí, Rodolfo. Lo conseguí el año pasado, así que tal vez estén disponibles. Si no, también tiene el libro se llama La Hora de la Estrella.
El que más me gustó a mí mucho fue, el que me impactó, el que me hizo acercarme a ella fue, ¿dónde está? La pasión, yo lo tengo acá, La pasión según GH, ¿no? Que, nada, es una introspección, una cosa que tiene que... si uno ve el argumento es algo simple, ¿no? Una señora que está en su casa. Es una mujer que se encuentra con una cucaracha. Se encuentra, sí, no quería hablar, pero sí, es Es un muy encuentro muy kafkiano. cercano. Es la parte kafkiana de ella. Es un libro tremendamente intimista. Bueno, como es su escritura. Dora, eso que leíste vos tan hermosamente, ¿de dónde es? Ese es de un compilado de obras que hace Gloria Hurwitz. Se llama Clarice Lispector y es un compilado de sus textos cortos, ¿sí? Porque ella escribió novelas cortas y cuentos largos y textos sueltos y poemas. Tiene 3 libros para infantes, para niños. ¿Me repetís la autora? ¿Cómo? ¿Me repetís la autora del compilado, porfis? Sí, Gloria Hurwitz, con Z final. Gracias. Es una selección de textos que fue hecha con el auspicio de la Universidad Autónoma de México. Tiene textos bellísimos de diferentes libros de ella. No, gracias a vos. Gusto en verte, Juli. Sí, igualmente. Muy lindo el encuentro. Yo gracias. No me ofrezco a leer porque me estoy introduciendo en la obra del inspector, así que le sigo escuchando. Gracias. A vos. Bueno. Respecto de su pintura, ella dice, ¿no?, en un reportaje, lo que me relaja curiosamente es la pintura, sin ser pintora en absoluto y sin tener ninguna técnica, pinto tan mal que sabe bien y no muestro lo que pinto, entre comillas, cuadros, dibujos, a nadie. Es relajante pintar, a la vez emocionante moverse con colores y formas sin compromiso con nada, ni con nadie. Es lo más puro que hago. Creo que el proceso creativo de un pintor y un escritor son de la misma fuente. El texto debe expresarse a través de imágenes y las imágenes están hechas de luz, color, figura, perspectiva, volumen, sensaciones. Mira. ¿Alguien más tiene algo para compartir? Yo quería contarles que cuando tengan la oportunidad, para quien guste, Alejandra Correa y Marisa Negri, este verano hicieron un taller sobre Clarice online, hicieron también uno sobre Olga Orozco, hacen habitualmente uno sobre poetas norteamericanas, bueno, van variando, los hacen de 2 meses, cuando surjan las redes de nuevo, porque vuelven a replicar estos talleres, inténtenlo, traten. Realmente Marisa Negri investigó muchísimo sobre la obra de Clarice y hacen un trabajo buenísimo también con la Clarice periodista que mencionaba Nora hace un rato. De hecho hay una compilación preciosa que hizo Ciruela, creo que se llama Descubrimientos, donde están todos los artículos que ella publicaba los días sábados en el diario Globo, y son una preciosura. Sí. Realmente la Clarice periodista, el material que estas chicas aportan son increíbles, y además si pueden vean una entrevista que hay en YouTube
Es una de las últimas entrevistas que ella da en el año 71, 72, donde habla además también sobre la escritura para infancias y de su relación con las cucarachas que decían recién. De hecho, tiene toda una serie de relatos breves y venía haciendo un trabajo sobre eso, y también en esa entrevista habla sobre su accidente, sobre el incidente con el tema del incendio, y sobre su relación con la palabra, y es súper interesante escucharla hablar, porque realmente era una mujer que daba muy pocas entrevistas. Entonces, si tienen la oportunidad, hay una versión en portugués y una subtitulada que circula por ahí. Así que eso, si llegan a engancharse, no es caro el taller de las chicas y realmente es una experiencia hermosa para transitar y tomarse el tiempo de recorrer la Claris para infancias, la Claris periodista y su narrativa breve y más extensa. Y bueno, y no dejen de leer Aprendizaje o el libro de los placeres, que por ahí es una de sus primeras obras que casi nadie a veces aborda y que también es una belleza. Gracias, Karina, Rita, por tus aportes. Ahí Néstor quería leer Otro algo. aspecto importante es el... Ah, perdón. Sí, ¿qué decías, Hernán? No, por ahí que termine Mirta, no sé si va a acotar algo de respecto a esto que estaban hablando, pero contarles que Néstor quería leer algo y para que después pueda hacerlo, nada más eso. Avanti entonces con Néstor. Bueno, aquí vengo. Voy a leer aquí entra un poco la duda porque yo no tengo en mis manos material de la autora, sino que he recurrido a internet. Y hay textos que aparecen como poemas y que después resulta ser que uno consulta en otro lugar y están dentro de otro texto que es más extenso, entonces uno ya no sabe muy bien dónde está parado. En cualquier caso, voy a leer un poema o prosa poética, porque así también la han calificado, que se llama Dame tu mano, y dice: dame tu mano, voy a contarte ahora cómo he entrado en lo inexpresivo que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta, de cómo he entrado en aquello que existe entre el número 1 y el número 2, de cómo he visto la línea de misterio y fuego, y que es línea subrepticia. Entre dos notas de música existe una nota, entre dos hechos existe un hecho, entre dos granos de arena, por más juntos que estén, existe un intervalo de espacio. Existe un sentir que es entre el sentir. En los intersticios de la materia primordial está la línea de misterio y fuego, que es la respiración del mundo, y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y llamamos silencio. Me parece que está en Agua Viva ese texto. Me parece que está en Agua Viva. Puede ser. Sí. Me gusta todo el texto, pero fundamentalmente el último tercio me parece maravilloso, y sobre todo el cierre, ¿no? Bien, allí fue mi aporte, estimada Alvarelos de Pontevedra y Córdoba de no sé dónde. Bellísimo, gracias, Néstor. No, por favor. Bueno, algo periodístico. A ver, chusmeemos un poco en esta mujer. Karina, Rita, el último reportaje y el único reportaje, te comento vos que te interesa el tema, que hicieron con Clarice Lispector para la televisión brasilera, fue en el 77, muy poquito antes de que ella muera,
Ese reportaje se puede ver en YouTube. Para los que somos curiosos, hay mucha golosina de Clarice Lispector en YouTube, mucho para ver, y está bueno, está buenísimo. Ya su rostro, su piel, su garbo, su belleza está bastante deslucida por la enfermedad. Ella muere de cáncer de ovario, con todo lo que ese padecimiento implica, ¿no? Bueno, ahí empieza el reportaje hablando de su verdadero nombre, ¿sí? Porque en esto también hay un cuerpo del padecimiento. Como dijo Mirta, ella viene de una familia ucraniana, judía, perseguida por el ejército ruso, y bueno, ellos, su familia es perseguida, su abuelo es asesinado, su casa es tomada, su madre es violada, y ellos tenían un contacto, una hermana mayor en Brasil, y es allí donde encuentran la posibilidad de venirse a Recife, en el noroeste de Brasil, donde es su primera llegada a tan solo 2 años de su edad. Como tenían esta marca, digamos, de judíos, y para no seguir con esta cuestión de la persecución, se cambian los nombres. Solamente su hermana Tania conserva el suyo. Ella se llamaba Yaya Pinkhasovna Lispector. Pinkhasovna es el apellido familiar paterno, es la rama directa del nombre de la familia. Y bueno, y ahí adopta el nombre de Clarice. Entonces el entrevistador, el periodista, le empieza a husmear, a rascar un poquito ahí donde duele, preguntándole por el nombre verdadero. Bueno. Ella en la tumba sí, ¿no? Claro, y es allí, en su epitafio, en la tumba, donde ella recupera el nombre. Es algo muy increíble, ¿no? De todos modos, ella nunca se resiste ni se arrepiente, porque se sabe y se dice y se reconoce como brasilera. Es más, también había, esto lo tenés vos, Mirta, ¿te acordás? Había un párrafo también de una entrevista donde ella de alguna manera se rehúsa, a sentirse una judía padeciente, ¿no? Dice, esta carga del judaísmo, de aparecer como el pueblo perseguido, el pueblo que no tiene tierra, etcétera, 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 yo no la comparto, dice ella. Y en definitiva yo me siento brasilera. Mi lengua y mi lenguaje es el portugués. Ella asume esa condición. Está bien. Vos, Rita Medina, que sabes tanto de ella, decinos algo, por favor. Les iba a leer... Para no necesitar tener que llegar al cursillo de esas amigas tuyas. Sí, tengo reventado los libros, porque... No, hay algo que me fascina por el tema que ustedes abordaron hoy, el tema de la pintura, ¿no? Y de su relación con los textos, con la palabra y la pincelada del texto. Ajá. Agua Viva, digamos, es el libro que más
reflexiona acerca de escribir como pintar. Escribir como fotografiar. Entonces, fíjense, dice, ahí tiene todo el tiempo, bueno, estas reflexiones de textos, como decía Néstor, ¿no? Esta prosa, esta poesía medio plebeya o prosa poética, que no tiene un género definido. Y dice, quiero escribirte como quien aprende. Fotografío cada instante. Profundizo en las palabras como si pintase, más que un objeto, su sombra. No quiero preguntar por qué se puede preguntar siempre por qué y seguir siempre sin respuesta. ¿Consigo entregarme al expectante silencio que sigue a una pregunta sin respuesta? Aunque adivine que en algún lugar o en algún tiempo existe la gran respuesta para mí. Y después sabré cómo pintar y escribir. Después de la extraña pero íntima respuesta. Escúchame. Escucha el silencio. Lo que te digo nunca es lo que te digo y sí otra cosa. Capta esa cosa que se me escapa y sin embargo vivo de ella y estoy sobre su brillante oscuridad. Un instante me lleva insensiblemente a otro y el tema atemático se va desarrollando sin plan, pero geométrico, como las figuras sucesivas en un caleidoscopio. Te escribo como un esbozo antes de pintar. Veo palabras. Lo que digo es puro presente y este libro es una línea recta en el espacio. Es siempre actual y el fotómetro de una máquina fotográfica se abre e inmediatamente se cierra, pero guardando en sí el flash. Aunque diga he vivido o viviré, es presente porque yo lo digo ahora. He empezado estas páginas también con la finalidad de prepararme para pintar. Pero ahora estoy poseída por el gusto de las palabras y casi me libero del dominio de las pinturas. Siento una voluptuosidad al ir creando lo que te diré. Vivo la ceremonia de la iniciación de las palabras y mis gestos son hieráticos y triangulares. Sí, esta es la vida vista por la vida. Pero de repente olvido cómo captar lo que sucede. No sé captar lo que existe más que viviendo aquí cada cosa que surge. Y no importa qué. Estoy casi libre de mis errores. ¿No? Nada, animal, digo, Agua Viva chorrea, ¿no? Es esta cosa del caleidoscopio. Me fascina esto que ustedes hayan elegido la idea de la pintura en Claris, ¿no? Y su relación con Vincent, por la idea de captar el tiempo, que es un problema que tiene Claris en su escritura. O sea, la discusión que tienen en realidad la mayoría de los plásticos del siglo XX, ¿no? Nora, vos me vas a matar si digo una barbaridad, pero me parece que el problema del tiempo y de que cómo captar con palabras el tiempo, cómo apropiarse de ese afuera, si existe, y en esta idea de texto como boceto para pintar, es increíble, porque realmente ella, lo mismo que decía el texto de Néstor, también Clarice es la música, porque ese silencio que ella siente ante la revelación del mundo, hace que acontezca su palabra, es una cosa magnífica. Tiene muchísimo trabajo también con eso. Estaría bueno alguna vez trabajar a Clarice con la música, ¿no? Con sus reflexiones musicales en los textos. Y Agua Viva es para todo el mundo, así que agárrenla nomás. Esta edición es vieja de Ciruela, pero Corregidor tiene una nueva más barata, y tiene un análisis de Helene Sixius, que también les recomiendo que busquen. Es Helene con H, con C y X, Sixius, que fue una de sus biógrafas más importantes. Y está re bueno también lo que Elena fue construyendo a partir de la obra de Clarice, que también era pintora. Mira. Sí.
Perdón mi ignorancia, ¿dónde se consigue ese libro? Que me encantó. Corregidor lo tiene y, por ejemplo, en Mala Palabra trajeron toda la obra de Corregidor este año. Está bien, gracias. Sí. Perdón, Karina, subrayé lo que dijiste de que ese libro es, o me equivoco, dijiste para todo el mundo. Sí, todos los textos son para todo el mundo, pero me refiero que en general, por esto mismo que decía Rodolfo, a veces hay resistencia, por ejemplo, con la narrativa más extensa de Clarice. Porque no suele tener la intensidad que tienen estos relatos caleidoscópicos y que además te desprenden. Los descubrimientos, por ejemplo, que vos hablabas de la cuestión periodística, son textos breves y que empiezan y terminan. Entonces, generalmente para quien se va iniciando en la palabra de Clarice, que tiene esta cuestión de tangentes, ¿no? Ella jamás sigue un plan y de golpe aparece una tangente y parece que se va de viaje y aparece otra cosa, una caja china, una cosa que crece. En su narrativa extensa pareciera haber otra cuestión más planificada, más sencilla, más lineal. En el caso del aprendizaje o el libro de los placeres, La hora de la estrella, el de GH, Agua viva o Un soplo de vida, son textos que son infinitamente fantásticos para quien le gusta la narrativa, quien le gusta el ensayo, quien le gusta la poesía, porque está todo ahí. Y quien le gusta la pintura, la música, es como si hubiese un prisma, ¿no? Como tantísimas formas de acceder a esas lecturas desde el punto de vista de cada uno. Entonces ahí hay como más para todos. Clarice igual es como enorme para todos, pero digo, Agua viva y Un soplo de vida tienen como esa intensidad fuertísima. Claro, no empezar, por ejemplo, con el huevo y la gallina, porque ahí caes directamente en el manicomio. Sí. Vos sabés que ese es un texto que yo hacía un taller literario y uno de los primeros textos que nos dieron para abordar fue ese. A mí me volvió loca, me rompió la cabeza, que ya la tengo rota, y estaba buscando, porque hice un texto de ese texto y no lo encuentro, y bueno, nada, por algo será, pero ella dice de ese texto que es el texto que nunca entendió de sí misma. Hasta lo último dice eso. Es el texto que no entiendo qué hice, no entiendo qué escribí. Es algo maravilloso eso también. Sí, también es un juego fantástico. Bueno, gente, yo les agradezco muchísimo. No sé quién va a hacer la conclusión de la reunión de hoy. Ya son y 23, así que deberían ir concluyendo. No, pero yo me quiero quedar hasta la noche. yo tengo para leer todo, pero no podemos continuar más después de las y 30 porque hay otras actividades. No, es que nos faltaron un montón de cosas. Mira. Es que nos faltaron un montón de cosas. Sí, bueno, a ver. Quiero escribir la mancha roja de sangre. Quiero escribir la mancha roja de sangre con gotas y coágulos que goteen de adentro hacia adentro. Quiero escribir amarillo, dorado, con rayas de traslucidez. No me entienden un poco. Arrojo todo en la violencia que siempre me ha habitado, el grito áspero, agudo y prolongado, el grito que yo, por falso respeto humano, no cedí. Pero aquí está mi grito desgarrado, las entrañas profundas donde resuena. Quiero abrazar al mundo con el terremoto causado por el grito. El clímax de mi vida será la muerte. Acerca de ella misma, acerca de su pintura. Muy bello. Bueno, y el pobre Vincent quedó como un huérfano, pobrecito. Acá le ganó la mujer. ¿Qué decir? Queda para la segunda parte. A ver, vos defendé lo que sos varón, che.
Queda para el jueves de papel 2. Hernán, habíamos tomado un texto, El suicidado por la sociedad, nada más ni nada menos, de Antonin Artaud, que también lo pueden buscar, es muy bello. Él habla de que Vincent Van Gogh no es loco, que es un tremendo lúcido, que es el que ve el halo de las estrellas, sus giros, la rotación de los girasoles, los cuervos sobre el trigal y cosas tan bellas que no somos capaces de ver, y que en realidad es un suicidado por la sociedad que lo catalogó de loco, que lo mancilló, que lo humilló. Ese libro es muy bello. Y ahí a Rodolfo le pasamos un video, por eso te digo, Karina Rita, danos más lugar. Hay un video muy hermoso sobre sus últimas pinturas. En YouTube, bueno, busquen, sean curiosos, hay mucho material. Esos tremendas estrellas, ese pueblito allá abajo, ¿no? Y la impronta también de ese ciprés, el árbol de la muerte. Bueno, y también da la casualidad de que este cuadro, que es uno de los últimos, junto con Cuervo sobre el trigal, se llama La noche estrellada, y el último libro, aquí hizo mención también Karina Rita, de Clarice, se llama La hora de la estrella. Ahí también hay una hilación, ¿sí? Un tirar del hilo que hizo sensiblemente nuestra compañera Mirta, ¿no? Entre estos dos monstruos que fueron. No sé si me escucha. Sí, se escucha, Mirta. ¿Me escucha? Sí. Bueno, la noche estrellada está terminada unos meses antes de dar trágicamente fin a su vida, ¿no? Y es una obra con una pincelada que lo caracteriza porque es desgarrada y es única. El azul del cielo ocupa el mayor espacio de y las viví en cuadro. Hay dos. Bellísimo. Nos está diciendo que el universo está en movimiento, ¿no? Y sí. Se pierde, Mirta. No se escucha, va, por lo menos yo no escucho. De todas maneras, si tenemos que ir cerrando, mejor hacerlo antes de que se corte solo, ¿no? No sé cómo viene Cari en ese sentido. No se les corta solo, pero tenemos que ceder el espacio para que esté el tiempo de hospedar de otro evento. Bien, bueno, pero está bueno, yo creo que queda, como decía, mucho material, algunas cosas no se han compartido y otras se pueden seguir indagando. Por ahí podemos hacer otro encuentro uniendo estas dos personalidades, ¿no? Y sus obras, ¿no? Más allá de lo que teníamos pensado este año para el ciclo. Y mientras vemos de mejorar el audio ahí de Mirta, pobre que no se escuchaba, de ratito se la perdía. No sé si alguien quiere hacer algún breve comentario, pero si tenemos que cerrar en media, quedan 2 minutos. Y agradecer la presencia de todas las personas que se han sumado, algunas ya se tuvieron que retirar.
Sí, bueno, que cuando estábamos pensándolo a este conversatorio, yo le decía a Mirta que es como espiar, ¿no? Es como cuando uno espía por el ojo de la cerradura y detrás de ese ojo hay un universo enorme, y que en realidad a mí me interesaba, porque bueno, la obra de estos dos tremendos artistas, si nos metemos en Google la podemos ver y ahí está todo, pero espiar, escarbar en los detalles, en su enorme humanidad, en la tremenda, en esta cuestión de lo pasional, ¿no? La pasión en sus cuerpos, en sus vidas, el haber sido atravesado por tanto dolor de diferentes maneras, y convertir ese dolor en creatividad. Ambos me parecen muy bellos y coincido con Hernán que, bueno, queda mucho por ver, por husmear y por decir. Y nada, agradecer a todos los que estuvieron con nosotras, nosotros. Gracias.